porque la situación del día de hoy, hermanos, del 2024 tiene antecedentes que tendríamos que estudiar, ¿no? Para que ustedes sepan qué se viene. Si el gobierno llega al 2026, ¿no? O si se produce pues alguna circunstancia, ¿no? En la historia nuestra, ¿no? O sea, nada está seguro en nuestro país, hermanos. O sea, que la usurpadora Boluarte no se sienta segura. Les he dicho muchas veces que es una marioneta, ¿no es cierto? Que depende de la voluntad de Keiko Fujimori, de César Acuña y de Porky López Aliaga. Podríamos ver el asunto de las elecciones en Estados Unidos. Es la más grande farsa que hay en el mundo, ¿no? Y se los puedo explicar, al igual que la farsa que hay en Venezuela. No, ya de hecho le digo que Maduro se va a quedar. Y tendría que explicarles eso con bastante detenimiento, de manera objetiva, hermanos, porque nosotros no somos cajas de resonancia de las ONGs, ¿no? Ni de los agentes del gobierno norteamericano, ¿no? Que tiene controlado todos los medios de comunicación. O podríamos ver la situación de Castillo, ¿no? La situación de Castillo esta semana que viene, ¿no? O también el problema de la deuda externa, ¿no? Que es objetivo en nuestro país, lo que está pasando en estos momentos. Ustedes no lo van a sentir. Y el problema de Rusia, ¿no? La guerra de Rusia, no con Ucrania, sino la guerra de Rusia contra Estados Unidos y la Unión Europea y toda la OTAN. ¿No? Han entrado a un terreno peligroso, ¿no? Donde evidentemente, como les he dicho en varias oportunidades, los rusos van a ganar esta guerra. Creo que podría entrar por ahí, si les parece, ¿no? Si les parece, hacer un poco de geopolítica, hermanos. Un poco de geopolítica, porque es importante, ¿no? Los problemas del Perú no son problemas aislados, sino que tienen repercusión, ¿no? Pero ante todo, empecemos por el problema del poder. ¿Por qué la situación en el mundo está muy movida, hermanos? Se ha producido un golpe en Bangladesh, ha caído la primera ministra como consecuencia de una movilización de los estudiantes en Bangladesh, ¿no? Hay un nuevo gobierno. Situación similar está ocurriendo en Pakistán. ¿Ya? La situación está muy movida. Las elecciones son pues una situación muy coyuntural, ¿no? En la vida de los pueblos. Por una sencilla razón, ¿no? Ya en 1500, Hoff, recogiendo a los filósofos políticos medievales, dijo una gran verdad, ¿no? Que fue tomado luego por el mismo Marx, por Lenin, hasta por Mao Zedong, ¿no? Esa famosa máxima, ¿no? O frase, ¿no? De Hoff en el Leviatán, resume, creo, ¿no? La situación política mundial, la situación política en el Perú, la situación política internacional. Esto es pura teoría política, hermanos. ¿Ya? Geopolítica. En 1500 Europa estaba atravesada por guerras religiosas, católicos versus protestantes, los cristianos, el poder monárquico, el poder feudal, ¿no? La lucha contra la monarquía absoluta. Entonces, Hoff es un observador, es un aristócrata, es un observador de la situación política de su país, donde hay muchas matanzas, hay guerras entre los españoles y los ingleses, los españoles con los franceses, con los holandeses, con los portugueses, el mundo, pues, el mundo desde que el mundo aparece hemos estado en una situación de guerra permanente, ¿no? O sea, no ha habido situaciones de paz. Es casi incomprensible que los 2000 años de la era cristiana y 5000 o más de la era de la humanidad, digamos, más reciente, no
la que está más atrás, porque eso ya no hay historia de eso. Job observa esas situaciones, esos conflictos de la monarquía contra los señores feudales, contra los varones, contra el pueblo, los bandos, ¿no? Y llega a una conclusión muy simple, ¿no? Dice, escúchame bien, ¿ah? Ya, bueno, esta es teoría política pura, hermano. El poder, ¿no? Que no se asienta, el poder que no se sostiene en la espada, es precario. Está condenado, digamos, a caer. El gobernante que no se sostiene en la espada, está condenado, digamos, a la volatilidad. El poder es el gobierno, los gobiernos, ¿no? Que no tienen suficiente fuerza, ¿no? La fuerza no solamente la fuerza bruta, sino la fuerza moral, ¿no es cierto? La fuerza de las leyes, del Estado de Derecho, son gobiernos inestables, ¿no? El poder que no se sostiene en la espada es un poder precario. Y eso sí, los abogados, ¿no? Tomaron esa cita de Hoff para poder decir, ¿no es cierto?, crear la idea de la justicia ciega, ¿no?, con un parche en los ojos, ¿no? Ustedes ven en las imágenes del Poder Judicial a la justicia, ¿no?, que está ciega en una mano la balanza que se supone que es la justicia, es la equidad, es el derecho, pero ese derecho es inerte, ese derecho no existe, ese derecho es inejecutable, si es que no tiene en la otra mano, ¿no es cierto?, en la otra mano si no tiene la espada. O sea, la ley en una mano, la sentencia en una mano y la espada en la otra. ¿Ya? Por eso, acá lo dicen, para que ustedes lo puedan leer. Es lapidario lo que dice, ¿no? Los pactos en que no descansan en la espada no son más que palabras sin fuerza para proteger al hombre en modo alguno. Esto se hace extensivo, pues, ¿no?, a los gobiernos. Y de ahí de Hoff viene toda una desviación, ¿no es cierto?, en la cual no solamente es la espada, sino es el terror, es el miedo, ¿no? Es la arista, ¿no?, que construyó no solamente Cromwell, Oliverio Cromwell en Inglaterra cuando creó la República, que Inglaterra fue república en 1649, 1650 hasta 1660, o sea, en la historia de Inglaterra han existido 10 años, ¿no?, de república, y luego se produjo la restauración monárquica, pues. Pero esto fue desarrollado, digamos, más adelante por Robespierre, en plena Revolución Francesa en 1789. Cuando en la lucha para preservar el régimen, para preservar la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad, libertad, cuando la Revolución Francesa, el gobierno de esa época, el directorio estaba, digamos, en problemas de estabilidad que podía caer, Robespierre, digamos, toma el poder, instaura el Comité de Salud Pública, o sea, es un comité del terror, ¿no? El comité con el cual persigue, el comité del miedo, con el cual persigue a los supuestos contrarrevolucionarios. Y ese ejemplo también es tomado por Lenin, es tomado por Mao Zedong, ¿no?, y todos los gobernantes y teóricos políticos, ¿no? ¿Ya? Entonces hablemos de asuntos importantes, hermanos. Hablemos de asuntos que nos interesan a nosotros. No tonterías. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Quién tiene el poder en el mundo? En estos momentos lo tiene Estados Unidos, ¿no? Los estados europeos son estados que hacen comparsa a Estados Unidos. Derrotados en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en el poder, ¿no?, político, económico mundial. Lo tiene China ahora, ¿no?
Lo tiene China y lo tiene Rusia. Es una triada, aparte de los grandes bloques que hay. Entonces, ¿qué está pasando? Digamos, esto es importante, hermano. Ustedes no se dan cuenta, pero se los voy a explicar, hermanos. Fíjense, Rusia, ¿no es cierto?, que es un país continente, es África, acá está Mediterráneo, acá está Ucrania, ¿no es cierto? Y acá está Bielorrusia, y acá adentro, todo esto de acá es Rusia, ¿no? Escuchen cómo son las estrategias, las decisiones políticas. Yo les he dicho muchas veces que es imposible sostener una guerra en dos frentes. Y es el peor error que ha cometido, digamos, los Estados Unidos con el títere de Zelensky, con la finalidad de forzar un acuerdo de paz con los rusos, ¿no? En esta última semana, Zelensky ha invadido, ¿no es cierto?, la frontera rusa, en la zona de Kursk. La zona de Kursk es famosa, porque en esa zona, en esa región que es una planicie, se desarrolló, ¿no es cierto?, la batalla de tanques más grande que hay en la historia del mundo, ¿no? Todas las divisiones Panzer y Tigre de los nazis, del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, más de 4.000 tanques contra 10.000 tanques de los T-34 de los rusos. Fue la batalla decisiva, ¿no es cierto?, y que fue ganada por los rusos. Justo en esa zona se les ha ocurrido, digamos, abrir un segundo frente de guerra. ¿Qué cosa han hecho los rusos? Ellos tienen un frente de guerra, ¿no? En la zona del Donbass, que es esta zona de acá, esta zona que está junto a Crimea, la guerra está en este lado. Entonces han abierto, ¿no es cierto?, otro frente de guerra acá, en Kursk, política, logística, militarmente es insostenible. Hay que conocer un poco de la historia de las guerras, hermano, de los conflictos mundiales. Rusia, los rusos, es un pueblo guerrero. Y en dos oportunidades le ha demostrado al mundo que su estrategia es eficaz, porque tienen al general Invierno de su lado. Fíjense, ellos están dejando que los norteamericanos entren a Kursk, están invadiendo su territorio. Esto no es ninguna novedad. Ya Napoleón en 1814, Napoleón, que está acá de Francia, entró hasta Moscú. Llegó a Moscú, luego de pasar cerca de 3.000 y pico de kilómetros, y los rusos incendiaron sus pueblos, sus ciudades, para no darle alimentos, para no darle logística, para no darle alojamiento. O sea, esa es la política de lo que se llama tierra arrasada. Napoleón llegó hasta Moscú, se sentó en el palacio. Era extraño, ¿no?, que no le hayan dado batalla a los rusos en cerca de 30, en la línea logística de 3.000 kilómetros. Entonces, a la semana, él pensó que el rey, ¿no es cierto?, el zar ruso iba a abdicar, iba a firmar la capitulación. Se dio cuenta tarde, ¿no es cierto?, de que los rusos habían dejado que entre hasta su ciudad capital, y los rusos incendian Moscú, estando los franceses dentro de la ciudad. Sin agua, sin alimentos, los franceses, y con el invierno encima, los franceses optan por retirarse de la ciudad de Moscú, de la capital de Rusia. Y en la retirada es que los ejércitos rusos los destrozan. Ustedes saben que un ejército que está en retirada, que está en huida, es fácilmente derrotable. Y así fue, pues. Napoleón entró a Rusia con cerca de 200.000, sus mejores ejércitos, 200.000 soldados,
y llegó a París, no llegó con más de 5.000 hombres. Esa fue la causa de la derrota de Napoleón. Y perdió toda Europa, porque si no hubiese invadido Rusia, quizá en estos momentos no existiría Estados Unidos como potencia mundial. La potencia mundial sería, digamos, Francia, que Francia tenía ocupada toda Europa. El gran error fue ese. El mismo error lo cometió Hitler en 1942, cuando luego de haber llegado a un acuerdo con los comunistas soviéticos, con Stalin a la cabeza, ellos toman un acuerdo secreto, ¿ya?, de repartirse Polonia. Polonia, que es un estado tapón que está por acá, lo parten en dos, la mitad para la Unión Soviética y la mitad para Alemania. No, Stalin pecó de ingenuo, ¿no? Pensó que los alemanes iban a quedar solamente con la mitad de Alemania. Pero debió haber leído pues el libro de Hitler, ¿no?, Mi lucha. Ahí Hitler explica, ¿no?, cuáles son las intenciones de un gobierno fascista. Ellos no solamente querían Polonia, ellos querían todo Rusia. O sea, Rusia, aplicando la política del Let It Round, o sea, la teoría del espacio vital, era necesario para la sobrevivencia, ¿no es cierto?, del pueblo alemán, de la raza aria. Y sus esclavos iban a ser los rusos. Entonces Stalin se equivocó, porque los rusos le daban petróleo, le daban gas a los alemanes. Siempre ha sido así, porque los alemanes no han tenido ese recurso, le daban hierro. Durante un año, 2 años, luego Hitler preparó la invasión contra Rusia. Pasó, digamos, la frontera de la Unión Soviética, y la misma táctica que empleó contra Napoleón, los rusos, estamos hablando de un gobierno comunista como el de Stalin, dejó, digamos, que las tropas alemanas llegaran hasta la puerta de Moscú. Por decirles, se quedaron en Ancón. En Ancón, fíjese la genialidad de estos rusos, ¿no? No dejaron que pase Cancún sencillamente porque ellos esperaban que llegue el invierno. Todas las tropas que entraron alrededor de Moscú, pasó un mes, hicieron el cerco a la ciudad de Moscú pensando que iban eso se llama asedio, ¿no? Por asedio la ciudad iba a caer. Los rusos se les siguieron el juego, un mes, 2 meses, y llegó el invierno, ¿no? Y ese ejército fue, pues, luego de que llegó los alemanes se dieron cuenta tarde que no podían sostener a sus soldados en una zona, ¿no?, donde pues la temperatura pues los congela a los soldados, ¿no es cierto? Y entonces hicieron lo que hicieron Napoleón y optaron por la retirada. En la retirada los rusos lo volvieron a destrozar a los alemanes, y los alemanes no pararon hasta llegar, pues hermanos, desde Moscú llegaron hasta Berlín y tomaron Berlín. Y esa fue la causa de la derrota, la caída de la Alemania nazi. Porque los Estados Unidos, los ejércitos norteamericanos estaban muy bien, ¿no es cierto?, veraneando allá en Inglaterra, esperando que el mayor peso de la guerra lo paguen los rusos. Los rusos pagaron el peso de la guerra, 20 millones o 25 millones de muertos, hermano. Una vez, ¿no es cierto?, que fue derrotado el ejército alemán en Moscú, en Stalingrado, porque eran 3 frentes, fíjese, los rusos pelean en 3 o 4 frentes, en 3 frentes. Los alemanes cometieron una torpeza en abril, ¿no es cierto? Un frente acá en Moscú, otro frente en San Petersburgo y otro frente en Stalingrado, ¿no? San Petersburgo, o sea, lo que llamaban antes Leningrado. Leningrado se llamaba San Petersburgo, Moscú y Stalingrado. Una guerra en 3 frentes, pues es una locura en un país continente, ¿no? Entonces, la guerra, obviamente, la tenían que ganar los rusos, ¿no? Y la ganaron.
con el ejército más poderoso que había en esa época en el mundo, hermano. Por eso lo que han hecho que ha hecho Estados Unidos es la peor bestialidad desde el punto de vista estratégico y militar. Lo he conversado con varios generales, ¿ya? Porque por dos razones, fíjense, no solamente es la razón militar, es la razón, en la guerra, si tú no tienes un factor, ¿no es cierto?, moral, una motivación, puedes caer derrotado, porque muchas veces los ejércitos son derrotados moralmente. Cuando le bajan la moral a un ejército es como bajarle la moral a una selección de fútbol. Ese ejército sin combatir se entrega fácilmente. Fíjese, al invadir territorio ruso, el pueblo ruso se ha unido en torno a Vladimir Putin. Los opositores le han dado la razón a Putin. O sea, los grandes estrategas rusos están consolidados porque sus análisis no eran equivocados. ¿Por qué los rusos invaden Ucrania hace 2 años? Sencillamente porque Ucrania es un estado tapón. No podían ellos permitir que Ucrania sea parte de la OTAN. No podían tener un gobierno títere de Estados Unidos. Porque si dejaban eso, fácilmente, ¿no es cierto?, los ejércitos norteamericanos podían entrar, digamos, porque es una llanura. La zona contigua a Ucrania son campos de cultivo, de trigo. Entonces le han dado plenamente la razón a Putin de que necesitan que Ucrania sea un estado tapón. Y ahora, con mayor razón, no, los rusos van a quedarse con Ucrania. Eso lo digo de ahora. ¿Ya? Porque los rusos no van a perder nada, hermanos. Ahora ya invadieron su territorio en curso, ya han dejado que entren las tropas norteamericanas y con el cuento de que sea ejército ucraniano. Esos son norteamericanos, los misiles, la artillería, los satélites, los tanques, los proyectiles, todo, el dinero, todo. Se contratan mercenarios. Entonces han entrado, los van a acercar y ese ejército ucraniano que está dentro del territorio va a tener que rendirse. Y con eso se acabó la guerra, hermanos. Se acabó la guerra. Los rusos van a tomar Odessa, lo dejan sin mar. Se acabó la guerra y los gobiernos de Alemania, de Francia, no van a seguir las estrategias de los norteamericanos. Porque la guerra es de los norteamericanos. Así de simple. Es el peor error militar geoestratégico, geopolítico y geonacional desde el punto de vista de la moral. El pueblo ruso está unido no para sacar, sino los van a acercar, como en Stalingrado los van a acercar, como en Moscú los van a acercar, como en Leningrado los van a acercar, los van a asfixiar y van a tener que rendirse. Porque si se quieren escapar en esta semana que viene, quieren salir de Kursk, lo van a destruir fácilmente, hermano, con la misilería. ¿Ya? Entonces, para que vean, ¿no es cierto?, que estratégicamente los estadistas, los grandes líderes del mundo, tienen que pensar estas cosas con la cabeza fría y sobre todo teniendo en consideración la historia. ¿Ya? ¿Ya? La historia. Yo les doy una prognosis porque no es una ocurrencia mía que ayer soñé. No, no, hermano, esto es historia militar, esto es historia de las guerras del mundo. A usted me dirán, ¿y esto a nosotros qué nos interesa a los peruanos? Pues es fundamental, hermano. Esta zona de acá está consolidada. Para los rusos van a consolidar su potencia militar, su potencia económica. Los rusos van a controlar Europa, van a controlarlo. Toda la zona de África, y van a dejar a los chinos, sus socios los chinos van a entrar con más fuerza a América Latina, con más fuerza a Oceanía, a Australia. O sea, el mundo se lo han repartido, los chinos con los rusos. Estados Unidos no puede soportar una guerra, hermanos. Han salido, acuérdense ustedes,
de Afganistán, un pequeño pueblo, los ha sacado de su país. En Vietnam fueron derrotados. Entonces el problema también es para los judíos en Gaza. Las cosas no se van a quedar así, hermano, porque son cerca de 40.000 muertos, niños, mujeres. La sangre llama a la sangre, hermanos. Y los judíos no han aprendido, a pesar de que fueron, ¿no?, objeto de una serie de acciones por parte de los nazis. Los judíos están haciendo lo mismo que hicieron los nazis con ellos, ahora con los palestinos, ¿no? Gracias, no han entendido, no han comprendido la historia del mundo. Entonces, hermanos, ¿esto qué significa? El poder de Estados Unidos es precario. El poder de Estados Unidos en América Latina es inviable. Y el caso, digamos, ustedes están viendo, ¿no? Venezuela. Amarremos ese asunto. Venezuela, Maduro tiene el apoyo de los rusos, de los chinos y del BRIC. No va a caer. Más allá de que sea un gobierno autoritario, una dictadura, eso es... Acá lo que está en juego es petróleo. Segundo tema, ¿no? Vamos a ver de Venezuela. Y los norteamericanos, ¿no? Los norteamericanos no se van a atrever, ¿no es cierto? No se van a atrever a invadir Venezuela militarmente. No lo pueden hacer porque no tienen la capacidad logística. Si no pudieron, acuérdense ustedes, en 1962, con la invasión de la Bahía de Cochinos, la invasión de Cuba, fueron derrotados en la Bahía de Cochinos. Mayor razón en Venezuela. O sea, esa intervención militar por parte de un ejército expedicionario de los norteamericanos, eso está, digamos, fuera de juego. ¿Ya? Ahora, las guerras, ¿por qué las sostiene Estados Unidos? Porque las guerras son un negocio para los norteamericanos. Porque ellos, ¿no es cierto?, de esa manera sostienen al gran complejo militar industrial. Conectemos ahora lo de Rusia con lo de Venezuela, petróleo. Por eso que los rusos han mandado a todos sus submarinos atómicos. Submarinos atómicos. ¿Ustedes creen que los rusos mandan submarinos atómicos a Venezuela ¿qué? ¿Para hacer turismo? No. Le están diciendo a los venezolanos, en política esos son mensajes. Le están diciendo, ¿no es cierto?, a Biden, a la nueva títere que es Kamala Harris o al payaso Trump, de que si se atreven a tocar a Venezuela, ellos van a responder nuclearmente. Y por eso es que el año 62, ante esa situación, cuando los rusos habían colocado misiles en Cuba, habían instalado un poder nuclear en Cuba, a 30 millas de Estados Unidos, es fácilmente bombardeable, pues Nueva York, California, Nueva Jersey, Carolina, todas las ciudades norteamericanas están. Entonces los norteamericanos tuvieron que capitular ahí. Acuérdense de ese acuerdo de Khrushchev con Kennedy. ¿Qué cosa le dijo Kennedy, el presidente norteamericano? ¿Cuál fue el acuerdo? Tú no tocas, le dice, Khrushchev le dice, ¿no? Tú no tocas a Cuba, comprométete a no invadir Cuba, y yo, ¿no? Unión Soviética, yo retiro todos los misiles nucleares de La Habana. Con esa condición retiran los misiles nucleares. Y Kennedy tuvo que aceptar, digamos, ese acuerdo, que se mantiene hasta ahora. Son los pactos que no están firmados en papeles, pero son pactos, digamos, que rigen las relaciones internacionales. Por eso que los norteamericanos solamente se han limitado al bloqueo económico y tecnológico y militar,
a los cubanos, pero no se han atrevido, hermanos, a invadirlos militarmente. Cuando lo pueden haber hecho porque tienen ahí marinería, tienen infantes, tienen portaaviones ahí a 30 millas, es como decirle de acá a Cañete. Esa es la distancia que hay, ¿no? De acá a Chincha. La distancia que hay de Miami a La Habana. ¿Ya? O sea, Venezuela ya está, digamos, bajo la égida de los rusos y de los chinos. Los rusos le dan asistencia militar, los cubanos le dan asistencia militar de inteligencia, y los chinos le dan asistencia económica, le dan préstamos. ¿Ya? ¿Cómo van a pagar los venezolanos? Van a pagar con petróleo. Así de simple. Entonces, la prognosis que hacemos nosotros por lo menos 7, 14 años más. Y eso es, y a los venecos que están acá, a las venecas, les digo, olvídense todo. Esto es una situación, ¿no es cierto?, de una lucha por la instauración de un nuevo orden económico mundial, de un nuevo orden político, un nuevo orden militar en el mundo. Y aquí el que está perdiendo es Estados Unidos. Ya perdió Venezuela. Por más, no saben leer, pues, están hablando, disculpe, con todo respeto, están hablando cojudeces de que la marcha democrática, de que esta señora, que el otro viejito que ya sacó. Esos son títeres del gobierno norteamericano. Están financiados al igual que Guaidó. Aquí el problema es mucho más profundo. ¿Ya? Entonces Venezuela es una cabecera de playa, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el golpe maestro, ¿no? Sería ya como Argentina, ¿no? No ha querido entrar a los BRICS, es el más grande error que ha cometido Milei. Porque no estarían pasando hambre en Argentina si es que hubiesen entrado a los BRICS, porque los BRICS tienen dinero, tienen plata, hermanos. Tienen dólares que quieren ellos deshacerse porque no quieren tener dólares, quieren tener oro. Entonces ahí tenía dinero para pagar toda su deuda externa, ¿no es cierto? Pagar menos intereses a los chinos, a los hindúes. ¿No? Es una bestia, pues, Milei, ¿no? Ahora está que se arrodilla ante el Fondo Monetario, ¿no? Pero que le está exigiendo, ¿qué cosa? Un shock. Le está exigiendo devaluación. Le está exigiendo que el peso se devalúe, está en 1.400, 1.500, se devalúe a 3.000, y con eso va a matar, pues, a los argentinos, y va a haber una revuelta ya en ese país. Entonces, estratégicamente, entonces los chinos tienen controlado, los rusos tienen controlado Venezuela, y ahí se escribe, pues, lo de Chancay, ¿no? Chancay. ¿No? Pero los chinos, a diferencia de los rusos y los chinos, a diferencia de los norteamericanos, todavía no están expoliando, no están repitiendo el rol, ¿no es cierto?, que hicieron los Estados Unidos desde 1890, 1900 en América Latina. ¿No? Y que empezó, ustedes saben, eso empezó con la Guerra de Independencia en 1800, hacia adelante. Porque eso es una necesidad, hermanos, del capitalismo. Entiendan ustedes, esas no son deseos de un gobernante. Hay toda una estructura económica, política, militar, que les exige a ellos tomar esas decisiones que en última instancia está acá en el Hoff, le dice, ¿no es cierto? Que no han leído ustedes, pues. Todo eso, ¿cuál es el trasfondo? Es lo que se llama instinto de supervivencia del ser humano, de los estados, de los gobiernos. Si quieren ustedes, váyanse a una jungla, váyanse a la selva o vean una película ustedes, que en la ley de la jungla es esa, el que tiene el poder, el que tiene la espada, o en la versión maoísta, ¿no? Que el poder nace del fusil, que es una versión de Hoff. O cuando dice Marx, que la violencia es la partera de la historia que repite
Interpreta Job. La violencia es la partera de la historia. ¿Qué está diciendo? Que si tú no tienes el poder, no tienes ahí un instrumento disuasivo, es imposible que tú puedas gobernar una nación. ¿Ya? Entonces, los chinos todavía, y ahí está el problema, ¿no? En ese libro que escribió, digamos, un británico, ¿no es cierto? Hodgson. Lean el libro de Hodgson, que lo cita Aya de la Torre. Acá lo tengo. ¿No? Que la Biblia, pues, que la Biblia de los apristas, ¿no? Que están en proceso de extinción. Acá habla, ¿no es cierto? Hodgson habla del imperialismo, ¿no es cierto? Haciendo alusión al poder inglés que estaba en expansión en el siglo XIX, y el mismo fenómeno imperialista, ¿no es cierto?, que es el poder norteamericano con la invasión a Panamá, ahí para poder construir el canal de Panamá, mutilan a Colombia de Panamá, porque Panamá era parte de Colombia, invaden todos los gobiernos de América Central, porque ahí tenían sus grandes complejos industriales, donde producían plátano y una serie de frutos. Entonces, esa idea de Hodgson, ¿no es cierto?, que luego es tomada por Lenin en el imperialismo, fase superior del capitalismo, es el mismo fenómeno que le va a afectar a los rusos y a los chinos. ¿Qué haces tú con excedentes económicos, con millones de dólares que tienes ahí en tus bancos? No lo puedes tener guardado en tus bancos nacionales. Este dinero tiene que salir hacia afuera, tiene que ganar intereses, tiene que ser colocado, porque en finanzas, dinero que no es colocado, hermanos, al final te causa la bancarrota. Entonces los chinos tienen mucho dinero, tienen mucha liquidez, se llama eso en finanzas. Están invirtiendo en todo el mundo. Pero el problema son las condiciones en las que tú estás invirtiendo. ¿Bajo qué condiciones? En el Perú se le ha dado este puerto con una serie de joyerías, ¿no es cierto?, que han sido mal negociadas por los gobiernos anteriores, cuando hemos podido sacar mucho más de los chinos, porque para los chinos es una necesidad ese puerto. Porque a partir de, ya les he explicado varias veces a ustedes, a partir de Chancay, acá, viene toda la mercadería de China, y de acá van a exportar hacia Brasil, hacia Chile, hacia Argentina, hacia Venezuela, hasta Colombia, Ecuador. Tienen el control de todo el continente. Y nosotros no hemos sabido, digamos, hacer una buena negociación. Porque acá en Chancay se han debido instalar fábricas de automóviles, se han debido instalar fábricas de computadoras, fábricas de robots, fábricas de chips. Pero no tenemos gobiernos soberanos, tenemos una serie de bestias que están ahí peleándose en juicios, en demandas, en denuncias, en vacancias, en robarse el sueldo del otro. No, cuando eso no es la tarea de un estadista. Ese es el problema del Perú, que no hemos tenido estadistas, hermano, no hemos tenido gente que tenga visión del mediano y largo plazo. Y ustedes lo ven en esta ignorante, esta usurpadora, ¿no?, haciendo cualquier estupidez para llamar esa canción del gato ronrón, y la otra vez jugando vóley. Bueno, pues es la decrepitud política, ¿no? Tienes el poder y no sabes qué hacer con el poder. ¿Sabes lo que están haciendo con el poder? ¿Ya? ¿Sabe lo que está? Ustedes ni se dan cuenta, ustedes están soñando. Hay muchos tarados esos trolls, ¿ya? Que por un plato de lentejas, miren, Keiko Fujimori acuña, porque tienen ejército de troles. Lo pagan con nuestro dinero. Y frente a eso nosotros tenemos que dar la lucha, la guerra, la batalla en las redes, hermano.
Por eso los llamo a ustedes. Tiene que ser una guerra cruenta, una guerra que arrase a todos estos miserables, a todos estos mercenarios que por dinero se venden. Nosotros estamos en esta lucha por convicciones, porque somos patriotas, porque somos humanistas radicales, porque queremos liberar al Perú, porque queremos otra patria distinta, una patria con justicia, una patria con empleo, una patria con alimentación, una patria con educación gratuita. Dice acá, gobierno, Ministerio de Economía emite bonos por 3.000 millones de dólares que vencen dentro de 30 años. El gobierno ahora se endeuda a mayor costo, a mayor costo. Fíjense ustedes. Dice que el gobierno antes, el gobierno pagaba una tasa 3.55, ahora va a pagar 5.99, o sea, casi 6%. Hay un diferencial, ustedes me dirán, de 3.5, pagar casi 6. Bonos soberanos del Perú. ¿Acá cuánto hay? Acá hay un diferencial de 2.5. Esto es lo que estamos perdiendo. Nosotros. Apliquen ese diferencial a toda la deuda externa. La deuda externa nuestra es 100.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Cuánto es la pérdida que estamos teniendo nosotros haciendo una proyección? Una pérdida así neta de una semana para otra, hermanos. 100.000 millones de dólares. Estamos perdiendo 10.000, estamos perdiendo 2.500 millones de dólares. En un abrir y cerrar los ojos. ¿Ya? Ahora, dice, este endeudamiento, 3.000, 3 por 4, 12, son 12.000 millones de soles más que van al presupuesto. 12.000 millones de soles más que no estaba presupuestado. ¿Para qué? Para pagar pues todos los robos, para pagar a todos los asesores, este asesor que gana 25.000 soles por salir a hablar unas cuantas idioteces allá. Es un llamado vocero. 25.000 soles mensuales. Sale una vez cada 15 días. 25.000 soles mensuales que usted le paga. Todos los robos que hay en los gobiernos, en la municipalidad, en los viajes. Esto es un desastre, hermanos. Un desastre que no tiene cómo parar mientras ustedes no tomen conciencia, ¿no?, de lo que estamos pasando en estos momentos. Entonces, la guerra de Rusia y Ucrania nos está llevando a ver el problema global en Europa, lo que va a pasar en América Latina, ya Venezuela es cabecera el puente, en Chancay, ¿no? ¿Y qué pasa acá en el Perú, en el frente interno? ¿No? Antes de entrar al Perú podemos amarrarlo, ¿no es cierto?, al problema de Estados Unidos, de sus elecciones. En Estados Unidos las elecciones son una farsa, ustedes saben. Los dueños del poder, ¿no?, en Estados Unidos son las grandes corporaciones, ¿no es cierto? El gran poder financiero, ¿no? Las financieras, los bancos, las tecnológicas, ¿no?, las petroleras, la gasífera. Ese es el poder mundial. Este gran poder mundial judío anglosajón, ¿no es cierto?, coloca, ¿no es cierto?, a sus títeres. ¿Quiénes son sus títeres? Los partidos, ¿no? Allá hay bipartidismo, ¿no es cierto? Ellos han armado la estructura política de esas sociedades de tal manera que solamente 2 partidos se pueden alternar en el país, que es una dictadura, pues, una dictadura de 2 partidos. Acá en Perú hay 60 partidos, ¿no? En Venezuela hay 8 o 9 partidos, pero ya solamente hay 2. Los demócratas, los republicanos. Ambos partidos son neoliberales. Este es más conservador. Este es un partido globalista. Este es un partido
que le interesa más la corporación nacional. No es que sea un partido nacionalista, como alguien cree erróneamente que Trump sea un nacionalista. No, hermanos. Lo que pasa es que Trump representa otros intereses de los millonarios de otras corporaciones, que no son corporaciones multinacionales, que son corporaciones que producen para adentro de Estados Unidos. Entonces, esto de acá, los demócratas, estos son globalistas. A estos no les interesa su país. Ellos, si quieren, invierten en China, invierten donde sea, con tal de ganar dinero. Ahí no hay sentido de patria. Lo que le interesa es el dinero, ¿no? Este es el poder de la ideología de género, ¿no? ¿Y qué cosa es Biden o Kamala Harris? Simple representación de estas grandes corporaciones financieras, ¿no? Porque yo digo que es una farsa, es una dictadura, hermano. Para hacer una campaña política en Estados Unidos, un partido, estos partidos de acá, el demócrata o el republicano, tiene que tener una financiación mínima de $400 millones. 400 millones de dólares. ¿De dónde, hermano? De 400 millones cada partido. Te pregunto, ¿quién paga? ¿Quién financia esos 400 millones de dólares? Mediante obros como o mediante lo que hacía Keiko, ¿no? La farsa esa de los cócteles. ¿Qué con cócteles vas a conseguir o con polladas? No, y este es un requisito. Si tú no tienes financiación, no puedes ser candidato. Esa plata la paga la gran corporación. Unas corporaciones le dan al partido demócrata y otras le dan al partido republicano, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos le van a proteger sus intereses, como el caso de la Pfizer y todas las grandes compañías farmacéuticas o las compañías petroleras, ¿no? Controlan el Senado, controlan la Cámara de Representantes, controlan a los ministros. Entonces ellos van a hacer, ¿no es cierto?, leyes a favor de ellos. Pero lo más importante, ¿no es cierto?, lo que tienen poder de decisión ahora es el complejo militar industrial. ¿Ya? ¿Por qué es el más importante? Porque ustedes saben, más o menos desde 1900 hacia adelante, Estados Unidos ha estado en guerra permanente con diferentes gobiernos, con diferentes estados. Y las guerras se hacen con armamento, con tanques, misiles, armas, portaaviones, aeronaves. ¿Ya? Y es uno de los primeros sectores en la economía norteamericana. Entonces, sus productos, ellos tienen que vender esos productos. ¿Y cómo lo venden? Tiene que haber guerra, pues. Si no hay guerras, todas las bombas, los aviones se van a quedar en los hangares de Estados Unidos. Tiene que haber guerra, hermano. Por eso mataron a Kennedy. Muerto Kennedy, el presidente Lindo Belloso ordenó una operación de escalada en Vietnam. Mandaron tropas, mandaron más armamento, ¿no? Pero no pudieron. Pero ¿quién paga eso? Lo paga el gobierno, lo paga nominalmente el gobierno, pero en realidad lo paga el pueblo norteamericano a través de sus impuestos. ¿Quién está pagando la guerra de Ucrania? El pueblo norteamericano. ¿Quiénes han pagado la guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial? El pueblo norteamericano. Y desde la Segunda Guerra Mundial lo estamos pagando nosotros. Porque a nosotros nos quitan, ¿no?, los recursos o nos pagan precios irrisorios. Porque ellos manejan la bolsa, Wall Street, y los commodities, ellos ponen los precios que le dan la gana. Al petróleo, al oro, al cobre, al hierro, al zinc, a la plata, a la carne de vacuno, al café, al azúcar, al arroz, a lo que quieran. Ellos controlan, y la farsa de ellos es una farsa, una mentira. Entonces, esta es la gran corporación, ¿no es cierto? ¿Qué democracia es esta, no? A ver, presenta tú una candidatura así como acá en el Perú. ¿Ya? Presenta una candidatura, posible. ¿Tienes 400 millones de dólares?
Ahí recién podrías competir. Y para competir tienes que inscribirte en el Partido Demócrata o en el Partido Republicano. Porque formar un tercero, cuarto, quinto, eso rápidamente los asfixia. No le permites. Si a los chinos lo critican por ser un Estado, digamos, monopartido, un solo partido, el Partido Comunista, aquí es un Estado de bipartidario, dos partidos que son la misma cosa, pero que se turnan en función de ¿qué? En función de los intereses de los dueños de Estados Unidos y del mundo. Pues esto es lo que se está discutiendo en la guerra, ¿no es cierto? En la guerra con los chinos, en la guerra con los rusos. Este es el causante, el creador del mundo unipolar, ¿no? Que pensó, fíjese lo que pensaba erróneamente, ¿no es cierto? Fukuyama, desde uno de los libros, ¿no? De este politólogo norteamericano, un neoliberal. Una vez que cae el muro de Berlín y que cae, digamos, la Unión Soviética, Fukuyama escribe una tesis, ¿no es cierto? De que el triunfo del capitalismo en el mundo se había consolidado y que la economía de mercado del régimen neoliberal era un régimen, digamos, ya definitivo en la historia de la humanidad y no podía haber otro régimen alternativo al neoliberalismo de la economía de mercado. Y lo dice acá, ¿no? Haciendo alusión, digamos, a que no hay otra posibilidad. En América Latina, en Europa del Este, en el Oriente, en Asia, en todo el mundo. Dice acá, miren hermanos, la democracia neoliberal es la única aspiración política coherente que abarca las diferentes culturas y regiones del planeta. O sea, una suerte de hegemonismo, ¿no? Un hegemón mundial. Dice, los principios liberales en economía de mercado libre están en todo el mundo, sin precedentes, y hay prosperidad material para todos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Esa es la tesis que sostenía. Ya la historia se había acabado con la victoria de esa economía de mercado. Pero graso error, pues. Graso error. Porque la historia les ha demostrado que si bien Estados Unidos llegó, ¿no es cierto?, a tener el dominio mundial, ahora está en un proceso de caída. De un mundo unipolar, hermanos, estamos ingresando a un mundo multipolar. ¿Qué cosa es un mundo multipolar? Es un mundo que tiene, ¿no?, varios centros de poder. Eso es importante para nosotros, ¿no? ¿A nosotros qué nos conviene? ¿A Perú qué le conviene? ¿A América Latina qué le conviene? Tener un mundo unipolar que significa Estados Unidos, ¿no? Es el jefe, el gran leviatán del nuevo orden mundial, o tener 1, 2, 3, 4. Estados Unidos, Rusia, China, los BRIC, América Latina. Es evidente, pues hermanos, que a nosotros nos interesa el mundo multipolar, no el mundo unipolar, porque acá somos patrios traseros de los norteamericanos. Y ellos pueden hacer lo que quieran con nosotros. Acá tenemos capacidad de negociación. Si los Estados Unidos nos dan poco valor, poco precio por nuestro cobre, lo podemos vender a los chinos o a los BRIC. Lo mismo pasa con la carne argentina, con el café colombiano, con el petróleo venezolano. Tiene posibilidades, ¿no es cierto?, de negociar económicamente. Entonces, los Estados Unidos, este régimen del orden económico, digamos, norteamericano, con esta moneda está llegando a su fin, ¿no? Este es el secreto, hermanos, este es el secreto. ¿Ya? Estados Unidos, el poder de Estados Unidos está acá en este papel.
ya ha perdido el control pues, en cerca del 35 a 40% de la economía mundial. Esto ya no es obligatorio. Si no es obligatorio, ustedes me dirán, ¿con qué moneda están negociando? ¿Con qué moneda están haciendo sus operaciones? Con la moneda nacional. ¿Y cómo está la moneda del Perú? No, con esto podemos hacer las transacciones. Ya no necesitamos el dólar. Y esto le da a la moneda nacional fortaleza. La moneda nacional se aprecia. Y esto se puede cambiar versus rublos o versus yenes, ¿no es cierto? O versus yuanes, como quieras. Pero ya no todos van a pasar por esta aduana, ¿no? Si tú no tienes esto, mueres, tienes que ahorrar moneda, tienes que pagar más intereses, tienes que ser esclavo nuestro. O sea, los norteamericanos han hecho lo que les ha dado la gana con este billete. Y justamente el nuevo orden económico mundial se basa, ¿no?, en la pérdida, ¿no es cierto?, de su capacidad de producción mundial, hermano. Los chinos los han derrotado. Yo no soy un apologista de los chinos, me estoy dando cuenta objetiva de lo que ha pasado. ¿Por qué los ha derrotado? Porque el desarrollo, ¿no es cierto?, de las fuerzas productivas, esto es tecnología, robot, lo que quiera, con ellos han logrado ¿qué cosa? Han logrado disminuir los costos. Por decirte, si una camioneta, ¿no?, en Estados Unidos o en Alemania cuesta $90,000, los chinos, una camioneta igual o similar, ¿no es cierto?, esa camioneta china te cuesta $30,000. O sea, el desarrollo de las fuerzas productivas ha generado, ¿no es cierto?, una reducción de costos, y como consecuencia de eso los chinos ahora tienen la posibilidad, ¿no?, de colocar sus productos. Ustedes saben que según Michael Porter, que es uno de los teóricos de la teoría llamada de las ventajas competitivas, hay dos teorías, ¿eh?, no se confundan: la teoría de las ventajas comparativas, que es la de David Ricardo, y la teoría de las ventajas que estoy hablando en 1800, David Ricardo, 1810, y la teoría de las ventajas competitivas, que es de Michael Porter, 1900 más o menos. Perdón, 1990 más o menos. Hay cuatro formas, ¿no es cierto? Hay cuatro formas de competir para ganar mercados. Porque el problema de toda economía, hermanos, el problema de todo país, ¿no es cierto?, que quiere desarrollarse, no crecer únicamente, que quiere desarrollarse, grábense bien lo que les digo, porque los candidatos o los supuestos candidatos no saben ni lo que están hablando. El problema central, hermanos, es el problema de mercados. No de economía de mercados, sino de mercados, porque ese cuento de la economía de mercado ha querido, digamos, absolutizar, digamos, este término. Mercado se existe hace más de 3.000 años en el mundo. Estoy hablando de mercados. O sea, ¿qué cosa es un mercado? Es un lugar, es un espacio geográfico o ideal donde compradores y vendedores, digamos, hacen transacciones económicas. Ese es un mercado. Entonces, Porter dice, ¿no?, que hay cuatro formas, ¿no es cierto? Usted quiere emprender un negocio, hay cuatro formas de entrar. Pero la forma más rápida, menos costosa y mucho más ventajosa es conseguir, ¿no es cierto?, lo que se llama estrategia de costos. Cuando tú presentas un producto con un menor costo, ese mercado cae rápidamente. Entonces los chinos han aplicado pues la teoría de Porter, ¿no es cierto? Y los han derrotado en Europa, los han derrotado en el África, los han derrotado en el Asia, los han derrotado en el Perú. Y los norteamericanos
ya han dejado de ser neoliberales, ahora son proteccionistas, mercantilistas, para parar, digamos, que estos productos no logren copar todo el mercado norteamericano. Le están colocando aranceles de 100%, de 200%, para de esta manera evitar que su producto se quede botado en los almacenes. Porque si tú aplicas un arancel de 200%, esta camioneta china tú la encareces. Esta camioneta china, el arancel sería el 20%, el 200% sería 60.000. O sea, el producto chino costaría, digamos, $90.000. Entonces, estás encareciendo, ¿no es cierto?, artificialmente ese producto chino. Esos 60.000 se quedan en manos del gobierno norteamericano. De esa manera creen ellos que van a proteger la economía norteamericana, pero está en un error. ¿Por qué? Porque los chinos lo que van a hacer ahora, van a aplicar idénticos aranceles a la producción norteamericana que quieran exportar. Fíjense ustedes lo que significa, digamos, lo que significa, digamos, esa estrategia, ¿no?, equivocada de los norteamericanos, ¿no? Porque han sido, digamos, derrotados con sus mismas teorías. Y los chinos están felices, pues, porque siguen acumulando, ¿no? Siguen acumulando excedentes, ¿no? Y los excedentes los llevan a ellos al social imperialismo, pues. Ya, esa es una de las cosas que ustedes tienen que conocer, hermanos. El problema del mundo, ¿no es cierto?, es un problema de excedentes, al final de cuentas, ¿no? Es un problema de excedentes que implica ¿qué cosa? Tú cuando generas exportaciones, ¿no? Tú cuando generas mayor producción en una sociedad, ¿qué cosa es lo que ves? ¿No? Fundamentalmente que vas a tener más ingresos. Y al tener más ingresos, ¿no es cierto?, vas a tener tú lo que llaman utilidades, ganancias. ¿A dónde las colocas? Todo país que crece en el mediano, en el largo plazo, hermanos, ¿no?, que crece en el mediano, en el largo plazo, ese país, digamos, necesariamente se ve obligado a exportar sus excedentes. Eso lo hizo Inglaterra en 1800, lo ha hecho Estados Unidos y lo está haciendo China. Entonces, estamos en condiciones óptimas, hermanos. Los chinos, ¿saben por qué, hermanos? Para los chinos es una necesidad. Ellos son 1.400 millones. Ellos tienen que seguir resolviendo los problemas de su pueblo. Les quedan 300 o 400 millones por salir de la pobreza. Ellos no pueden parar la producción. Ellos necesitan más cobre, más hierro, más plata, más petróleo, más gas. Transforman, venden en África, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Tú no puedes parar esa maquinaria. Esa maquinaria es una maquinaria indetenible. Entonces, si los chinos tienen una necesidad de colocar su mercadería, ¿no?, los pequeños empresarios me van a entender. No pueden tener los costos de almacenaje, esa logística es demasiado cara, ahí se van todas tus utilidades. Tienes que colocar la mercadería, dar créditos, dar préstamos, hermanos. Cualquier comerciante que sabe de negocios entiende que su producción de camisas, de zapatos, de libros, de máquinas, no las puede tener en el almacén. El costo de almacenaje es muy caro. Y los costos financieros son muy elevados. Tienes que colocar esa mercadería. Entonces nosotros no hemos sabido negociar. Entonces necesitamos un gobierno, pues, hermanos, un gobierno humanista, radical, un gobierno que conozca la problemática del mundo, que conozca la problemática nacional. Miren, somos 33 millones, es muy simple, gobernar este país es muy simple, y les he explicado varias veces. Y podemos fácilmente dar de comer a casi todos los peruanos, hermanos, con política alimentaria en la sierra, en la selva. Pero para eso necesitamos tener un gobierno fuerte que ponga orden
que mande a la cárcel a todos estos ladrones, que se preocupan solamente por dar leyes que los favorecen a ellos, y no piensan en los 33 millones, hermano. Porque esto es un gran sistema de corrupción, ya que se ha normalizado en el país. Contra eso tenemos nosotros que luchar. Nosotros tenemos que darle, digamos, una salida a esto. Porque si no le damos salida, hermano, a esto, tus hijos, tus nietos, tus familiares van a sufrir, tus mujeres. Es imposible, hermano, con esta misma política neoliberal, tratar de hacer crecer el Perú, de desarrollar el Perú. No se puede, manancancho, es imposible. Lo hemos experimentado estos últimos 200 años. Aquel que te diga otra cosa es un mentiroso, es un farsante, hermano. Por eso de esos 30 o 35 candidatos presidenciales son lo mismo, hermano. No tienen una visión macropolítica de la economía internacional, de la economía mundial. Porque ellos están alineados acá, ellos quieren seguir acá. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos salir de acá para negociar con todos estos, porque acá no va a ir mejor. Si acá estamos pisados, si acá no tenemos posibilidad de crecimiento, acá podemos vender nuestros productos, podemos tener tecnología, podemos tener independencia, soberanía, podemos tener mercados. ¿Ya? Esa es la visión geopolítica estratégica. Pero para eso necesitas tener equipo. Nosotros tenemos equipo, necesitas tener cerebros, necesitas tener líderes, pero sobre todo necesitas tener gente honesta, que no esté preocupándose por robarle al país, por estar en denuncias, en declaraciones. No, hermano, el presidente, los ministros tienen que dedicarse, ¿no es cierto?, a planificar, a pensar cómo resolver los grandes problemas del Perú. Y a cualquier corrupto, cualquier delincuente que meta la mano, inmediatamente, hermano, cadena perpetua, pena de muerte, se acabó. Como en Singapur, como en China, como en Estados Unidos, porque no podemos permitirles. He dicho claramente, hermano, ustedes no me quieren creer. Ninguno de estos políticos, estos delincuentes que han sido presidentes o ministros, es regenerable. No cabe rehabilitación, hermanos, ahí. Ni Fujimori condenado, ni Antauro Humala, ni Keiko Fujimori, ni Vizcarra, ni Porky, ni Acuña. Hermanos, esa gente son gente rematada, son psicópatas que no van a cambiar, que lo único que quieren es hacerse ricos con tu miseria, con tu pobreza. Y si tú crees que ellos van a sacar al país de la situación en la que nos encontramos, estás soñando, hermano. Por eso te pido, estamos terminando, hermano. Afiliaciones, acá están los teléfonos. 933-716824. Imprime, hermanos, imprime del Facebook de Ramón Ramírez Erazo, imprime la ficha, que lo firmen todos tus familiares, que lo firmen tus amigos. No vas a perder nada, hermano, con nosotros no pierdes nada, nosotros no queremos dinero, no queremos nada. Queremos cambiar este país. ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer, pero necesitamos el mandato de ustedes. Que nos digan, ya está bien, Ramírez, te creemos, por esta única vez vamos a apoyarte. Nos dan el mandato, hermanos, y nosotros cambiamos estas cosas, porque a mí no me va a temblar la mano. Yo soy un hombre que tengo personalidad, hermano, que conozco, he estudiado 36 años. Pero ante todo yo soy un hombre honesto que no quiere robar un solo centavo. Les he dicho a ustedes 20.000 veces. Yo no voy a cobrar un solo centavo como presidente de la República. Los 40.000 soles, hermano, no los voy a cobrar para demostrar en la historia de este país y del mundo. En el Perú hubo un presidente que gobernó este país 5 años y no le cobró un solo centavo, tampoco le robó un solo centavo, que dio todo de su patrimonio. Y que demostró que era un hombre capacitado y que cambió al Perú y lo convirtió en una potencia regional y sacó de la pobreza a 20 millones de peruanos, no los 33, 20 millones de peruanos es la meta nuestra. Que le dio educación, salud, trabajo, que defendió a la mujer, hermano.
a la madre soltera, a las mujeres, hermanos, a los ambulantes, a mis hermanos ambulantes. Porque van a tener todo, sus hijos van a ser como yo, porque yo soy ambulante, pues. No te miento. Yo lo puedo hacer porque si yo lo he hecho conmigo mismo, ¿cómo no lo voy a hacer con tus hijos? 2, 3, 4 profesiones, 7, 8, 9 doctorados. Van a ser gente que va a tener, digamos, reconocimiento social, económico, académico, hermano. O toda la vida vas a querer seguir vendiendo en la pista con tu plástico. No, hermano, despierta. Vas a querer vender, digamos, en tus carretillas, tus anticuchos, tu mazamorra, tu cuáquer, tus anticuchos. No, hermano, tú te has sacrificado, pero tus hijos tienen que tener otra visión, otro futuro. Tú no puedes ser egoísta, ¿no? Pensar que tus hijos van a hacer también, a seguir lo que tú has hecho. No, tus hijos tienen que progresar, hermanos. ¿Ya? Esa es la visión que tengo yo. Si yo me dice que no te creo, pero mírame a mí. Mírame a mí. 7 veces doctorado escolarizado, 7 veces maestría, 4 profesiones, profesor principal, director de la escuela de posgrado, San Marcos, y otras universidades de acá del Perú. No te estoy mintiendo, hermano, yo tengo mis promociones, tengo las fotos, tengo todo de mis promociones. En el debate yo la voy a llevar, voy a llevar mis tesis, mis certificados de estudio, mis títulos, mis grados. A ver, que me muestre el otro, a ver, que me muestre Hernando de Soto. Pobre diablo, ese mentiroso que solamente tiene 1 año de letras. Que me muestre ese ignorante de plata como cancha. Que me muestre Aníbal Torres, que no tiene ni maestría, no tiene nada. Solamente es bachiller en Derecho o abogado. Dígame, hermano. Keiko Fujimori, ¿qué grados tiene? Discúlpeme, hermano. ¿Cuándo ha trabajado? Porque López Aliaga. Y usted está viendo el desastre que ha hecho en la ciudad. Entonces, pues, hermano, pisemos tierra, hermano. Yo no lo estoy engañando a ustedes. Les estoy diciendo la verdad. Porque la verdad nos hará libres, como dice el Evangelio, hermano. Solamente con la verdad. Te ofrezco la verdad, nada más que la verdad, hermano. ¿Para qué? Para que puedas tú progresar, ¿no? Otro interés no tengo, ¿no? Porque al fin de cuentas, si tú no me entiendes, si tú persistes en el error, el problema no es para mí. El problema es para ti, que vas a vivir una vida desgraciada, una vida de pobre. Yo te estoy diciendo, te estoy llamando al corazón. Racionalmente te estoy explicando cómo está el mundo, cómo está el país. Te estoy diciendo que todos estos delincuentes que han gobernado son delincuentes, te han engañado, te han estafado. ¿Ya? Vamos a restituir esa constitución del 79 transitoriamente y vamos a convocar inmediatamente una asamblea constituyente para resolver ya todos los problemas del Perú. Ahí en la constituyente resolvemos todo. Pero previamente tenemos que restituir la constitución porque no le vamos a regalar nuestra plata, nuestros impuestos. Porque vamos a recuperar 450 millones de soles de empresas que han sido privatizadas ilegalmente, como la Pampilla, Hierro Perú, hermanos, todas las empresas públicas, porque vamos a mandar a la cárcel a todos estos delincuentes que han matado peruanos. Por eso queremos restituir esa constitución. Y para que nunca más, hermano, acá en el Perú se produzcan pues, esos golpes del 5 de abril, porque es una muestra pues, de la barbarie y el salvajismo. Esa es la idea fundamental que te quiero transmitir, hermano. Que nos apoyes. Porque si tú también estás en tu escritorio, estás en tu sofá viéndome a mí, hermanos, ahora. Mientras mis hermanos, mis hermanas del partido están ahí corriéndose la cancha conmigo, hermano. En todas las plazas, en todos los parques, con la lluvia y con todo, hermanos. En su cumpleaños, como el caso de Angélica, el caso de Yanine, hermano. Gente, ¿qué interesa esa gente? Gente sana, gente honesta. Lideresas, hermano. Lo están dando todo por el Perú. ¿Y tú por qué no te unes? ¿Tú por qué no ayudas? ¿Qué tienes tú que no tengan ellas? Todos los líderes allá, Ernesto Ortiz en Arequipa, Quilluy allá en Amazonas, Elisa esta doctora Novillo allá en Piura, Julián acá
en Lima, Daniel Regalado, hermano, acá en Lima, gente que se multiplica, que vale por 10.000, que está demostrando, hermano, que puede cambiar, sí, se puede hacer esto. Rocío Huamán, allá en Ica, Torquenta, allá en Tacna, hermanos, Isabel Lagos, Sheila, allá en Puno, todos, hermano, todas los leones y leonas están corriéndose la cancha, hermano, porque son patriotas, porque quieren a su país, porque aman a su patria, porque saben que quieren dejarle un país mejor a sus hijos, a sus nietos. No son egoístas, como mucha gente. Y acá no hay ningún interés material, hermano, porque ellos se están dando de su dinero, así como yo doy de mi dinero. Entonces, súmate, hermano, súmate. Tú estás en otro partido, desafíate, porque sos una banda de mentirosos, de delincuentes, que te quieren usar. Súmate, firma la ficha. Vas a ver que el Perú lo vamos a cambiar. Marcengel dice acá, Dina vendió a Castillo, peor que Judas. Claro, es una vergüenza. Para la próxima semana voy a mostrar el documento, la papeleta donde está la firma de Aníbal Torres, con la firma y la huella digital de Castillo. Ese documento incriminatorio fue el que sirvió para meterlo a la cárcel, porque si ese documento no existiera, Castillo estaría libre ahora. Eso se lo digo a ustedes, ¿no? Que es la prueba fundamental. Quieren concesionar el aeropuerto de Chinchero, Alfredo Giancarlo Sotomayor. Claro, pues, Giancarlo, ya les he dicho, ese es el modelo de las APP, ¿no? Es el modelo que introduce el neoliberalismo desde el Consenso de Washington, 1990. O sea, ¿qué es lo que hacen? Construye tu Estado, un aeropuerto, construye un tren eléctrico con la plata nuestra, nuestros impuestos, y una vez que está todo construido, se lo entrega a un privado para que lo maneje y gane plata. Ese es el gran robo a los peruanos. Tenemos nosotros que recuperar eso, hermano. ¿Cómo que no es posible gerenciar un tren eléctrico? Por favor, hermanos. El Metropolitano, ustedes están viendo que es una banda de delincuentes ahí, colombianos, hermano, que tienen concesionada esta ruta. ¿Ya? Y encima de eso tenemos que pagar sus utilidades con los tributos que entran a la municipalidad porque quieren hacer huelga, no quieren salir con nuestra plata. No, hermano, si está en una economía de mercado, tienen que salir a competir y nosotros vamos a anular eso, hermano. El Metropolitano, nosotros vamos a tener más de 1.000 buses articulados, hermano, de más de 60 metros, ¿no es cierto? Con aire acondicionado, con todo, con televisión. Y la municipalidad va a gerenciar, digamos, con una empresa privada, hermano, va a gerenciar, digamos, ese servicio de transporte. Ese es para ganar dinero, hermanos, igual que el peaje, ¿no? Y miren, Halker, un abogado dice que, del consorcio dice que la concesión aún no se ha iniciado. Sí, pues estos delincuentes tienen más de 12 años de concesión y hasta ahora dice que el contrato no ha empezado. Ese es el gran robo, eso lo que hizo Villarán, que hizo Luis Castañeda, lo que hizo Porqui, pues, hermanos. ¿No? Y quieren quedarse hasta 2060, 2080, porque dicen que todavía no se ha empezado el contrato porque no se ha hecho la pista hasta Naranjal. No, hermanos, esa concesión tiene que revocarse y se revoca fácilmente. Escuchen bien lo que les voy a decir, hermanos, a todos. Por eso nos tienen miedo a nosotros. En un solo día, sin ningún tipo de juicios, sin ningún tipo de demandas en tribunales internacionales. No ir al CIADE, porque perdemos ahí, encima pagamos. Restituimos la Constitución del 79 y todos los contratos quedan anulados. Quedan anulados. No los pueden demandar. Porque en la Constitución del 79 no hay CIADE, no hay contratos de ley. Y si no hay ley, es un imposible jurídico que nos puedan querer ejecutar o cobrar indemnizaciones, porque ellos cuando hicieron esos contratos de ley lo hicieron sobre la base de una constitución delincuencial, írrita, ilícita. Entiendan bien, esa es la llave, esa es la clave, ese es el secreto, hermano. Por eso que no quieren, se ponen de acuerdo todos para seguir robando. Se restituye la constitución y se acabó los contratos de ley, hermano. Los contratos van a ser regulados como cualquier otro contrato que hay en el Perú, con cualquier empresa, con IBM, con cualquier empresa.
va a tener el mismo régimen. No existe régimen de privilegios en un Estado constitucional de derecho. Y ningún tribunal constitucional, ningún juez puede, con amparo, puede decir lo contrario, porque estaría cometiendo un delito. Y se les mandaría a la cárcel, pues. Pero para eso, como dice Hoff, tenemos que tener el poder, tenemos que tener la espada, ¿ya? Tenemos que tener el mandato de ustedes. Si no están soñando, se están masturbando mentalmente ustedes, hermanos. Restitución de la Constitución 79, anulación de la Constitución delincuencial fujimorista, que no tiene firma, no vale nada. Si no tiene firma, no tiene ningún valor. Recuperación de las empresas estratégicas claves eficientes que den utilidades, el resto no, el resto se liquidará. Recuperación de los recursos naturales, de lo que nos corresponde a los peruanos, hermanos. Y al Congreso, a todo eso, vamos a anular todas las leyes que han dado esos delincuentes del Congreso, hermano. Todas las leyes que han dado de amnistía, de prescripción, todas esas leyes las anulamos en un solo día. Hay que conocer, hermanos. Si no conoces, no puedes hacer nada. Así de simple. Solamente la gente que está capacitada, que conoce cómo es el artilugio, cómo es el manejo legal, puede hacerlo, hermano.